Estoy grabando la sesión. Si pudieran abrir por favor sus cámaras para poder tomar una captura de pantalla. No se preocupe, señorita Salome, la mayoría de los que puedan abrir la cámara, por favor. Muy bien, voy a tomar una captura de pantalla, jóvenes. ¿Listo? Quien quiera cerrar la cámara, no tengo ningún problema. Muy bien, entonces voy a comenzar la presentación de la pantalla y vamos a tener un rato de clase, por favor. Muy bien, entonces estábamos platicando. Estábamos acá. Bueno, creo. Déjenme acordar. Sí, sí, estábamos acá. Muy bien, ya estamos a punto de terminar esta parte para continuar ya con lo demás. Eh, Esto ya lo habíamos revisado, que les decía que esta parte de los trastornos tromboembólicos, que platicábamos un poco acerca de cómo se podrían generar estos trombos en algunas personas sin la necesidad de que hubiera daño tisular, ¿no? Que era un poco lo que platicábamos la última clase que tuvimos. Y les decía que puede ser cualquier superficie endotelial que se transforme a rugoso o que tenga cierto relieve, puede causar que se comience con la generación del coágulo. Aquí esta parte la agregué que me decían que si podía ser por una infección. En realidad sí puede ser también por una infección, ¿no? Y la sangre coagula, pues cuando fluye muy lentamente, ¿no? A través de los vasos sanguíneos y donde pues siempre se forman pequeñas cantidades de trombina y otros procoagulantes y esto también lo provoca. Eso es lo que les decía de la embolia, que generalmente cuando hay problemas de esta laxicidad o eso que hemos estado platicando, que empieza a formar el, el, el coágulo y y pues a veces con el movimiento que incluso les platicaba, ¿no? Que en realidad no hay que estar mucho tiempo sentados, quizás ahora que están ustedes jóvenes no tengan tanto problema, ¿no? Pero esto es muy común, por ejemplo, en personas que se dedican al transporte o que manejan mucho tiempo sentados y empiezan a tener problemas de circulación. Incluso hay ya mucha tecnología, sobre todo en autobuses, bueno, los aviones van al revés. Los aviones en lugar de ser cada vez más cómodos, los están haciendo cada vez más incómodos, ¿no? Bueno, pues sobre todo para trayectos cortos. Y lo que llega a suceder precisamente es este tipo de trombos, cuando la persona se levanta, empieza a caminar, empieza a activar precisamente los músculos y entonces se libera y puede causar una embolia pulmonar masiva, que es lo más, bueno, puede causar un montón de cosas, pero aquí les pongo, por ejemplo, la embolia que es la pulmonar masiva, que estaría más o menos mostrada aquí, que puede taponar uno o varios, ¿no? De los capilares que estarían irrigando al pulmón y causar pues un infarto pulmonar. Fíjense, aproximadamente uno de cada 10 veces, gran parte del coágulo se desprende de su unión a la pared vascular y fluye libremente por la sangre venosa, por el lado derecho del corazón y las arterias pulmonares hasta causar un bloqueo masivo de las arterias pulmonares. Recuerden, como estamos hablando de una trombosis venosa, es decir, que el trombo se genera en la vena, antes de llegar a corazón pasa primero a pulmón, ¿me explico? Y ahí es donde habría, bueno, sí llega a corazón, pero obviamente pasaría al sistema pulmonar en el mecanismo normal de aireación de la sangre o de intercambio de gases de la sangre, y ahí causar el problema del tromboembolismo pulmonar o un infarto pulmonar. Y pues dígame, Profe, dígame. ¿cuáles serían los síntomas de la embolia? Los síntomas. Muy bien, déjeme buscarlo para no engañarle, pero pues seguramente va a hacer falta, inmediatamente se va a sentir la falta de aire, ¿no? Pero déjeme buscarlo con, con mayor plenitud para que no le vaya yo a mentir y le vaya a inventar algo. Pero se lo busco, el día de mañana ya lo tenemos.
Déjeme lo anoto. Listo. Muy bien. Entonces, si el coágulo es suficientemente grande como para ocluir las dos arterias pulmonares, al mismo tiempo, pues se produce la muerte inmediata, ¿no? Ambos pulmones colapsarían y pues eso sería una embolia pulmonar masiva, ¿me explico? De inmediato habría este, muerte. Si se bloquea solo una arteria pulmonar, puede que no se provoque la muerte o la embolia puede conducir a la muerte unas horas después o varios días más tarde debido al mayor crecimiento del coágulo dentro de los vasos pulmonares. Y aquí lo que se hace es un tratamiento con este que es el TPA, que puede salvar la vida. ¿Eso qué es el TPA? Aquí está, miren. Esto es por sus siglas en inglés, pero es un activador tisular del plasminógeno, que sería, acuérdense que esta parte del plasminógeno lo revisamos precisamente cuando, en la parte cuando se está retrayendo el tapón coagular o el tapón del coágulo. Es la parte del plasminógeno o esta parte que va a hacer que el coágulo se vaya deshaciendo. Es una proteína proteolítica, como su nombre lo indica, rompe, ¿no? Y está implicada en la disolución de los coágulos de sangre. Específicamente una serina, pues es decir, que es una proteasa que está en el suero, pues lo ponemos de esta manera, serina proteasa, que se encuentra en las células endoteliales. Cuando esto se empieza a recuperar, se empieza a liberar el TPA y lo que empieza a hacer es quitar la parte del coágulo para que no haya isquemia. ¿Se acuerdan cuando lo habíamos revisado precisamente para evitar que el mismo coágulo causara isquemia? Y pues cataliza la conversión de plasminógeno a plasmina, que es la enzima principal de la disolución de los coágulos en la sangre. Este TPA, ¿no? Va a ser precisamente la activación del plasminógeno para que se haga la plasmina y se haga entonces ¿cómo se llama? La regresión del coágulo. Ahorita yo creo que no nos va a dar tiempo hoy, pero mañana vamos a revisar ya toda la parte de los que son los anticoagulantes y los procoagulantes, es decir, todo lo que nos va a ayudar a evitar que haya coagulación y todo lo que va a hacer o favorecer la coagulación en el caso de algunas enfermedades, como aquellas que provocan hemorragias, ¿no? Este activador también es empleado para el tratamiento del ictus cuando hay isquemia cerebral, al infarto del miocardio provocado por un coágulo de sangre y pues también a este tromboembolismo pulmonar cuando pues no es masivo, ¿no? Les decía, esto es segregado por el endotelio vascular y pues esta parte que ya les había dicho, ¿no? También en el tratamiento del infarto agudo, pues es lo mismo que estamos diciendo aquí, ¿no? Y se emplea para seguir la lisis del trombo y bueno, es obligatorio asociarlo con heparina, ya sea con la heparina completa o la de peso molecular alto o la heparina de peso molecular bajo. Pero eso lo vamos a revisar con más calma. Yo creo que, bueno, a lo mejor sí nos da tiempo de llegarle hoy y si no le llegamos el día de mañana. Fíjense que la coagulación intravascular diseminada, esta parte que está aquí que les estoy marcando, ocurre, pues dice, aquí es el mecanismo de la coagulación, se activa en zonas amplias de la circulación y provoca esta enfermedad. Este trastorno se debe a menudo a la presencia de grandes cantidades de tejido traumatizado o agonizante en el organismo, que provoca esto, es decir, en daños graves o daños muy diseminados. Por ejemplo, no sé, un accidente, se llegan a caer, se golpean grandes partes del cuerpo, lo que va a ocurrir es esta coagulación diseminada. Y con frecuencia, pues esos coágulos son pequeños, pero muy numerosos y taponean los vasos sanguíneos pequeñitos. Que ese es uno de los... A ver, están solicitando entrada. Ya nada más se conectaron 25, oigan. Ah, pero decían que hay algunos que no se pudieron conectar, ¿verdad? Bueno, en esa parte de cómo está como diseminado, ¿no? Les digo, esto ocurre con pacientes con septicemia generalizada, donde hay bacterias circulantes o toxinas. Este taponamiento ocurre también, o evita el transporte de oxígeno y empieza a haber muerte en muchos tejidos y causa generalmente shock y pues muerte, ¿no? Y es por eso que este shock septicémico resulta en el 85% o es mortal en los pacientes, ¿no? Y
Un efecto peculiar de esta cosa que no se entiende muy bien es que con frecuencia se empieza o empieza a haber sangrado. Y la forma como se explica es que en algunos factores de coagulación se agotan con los coágulos que están presentes en tantas partes y en realidad se dice que se empiezan a agotar de manera que quedan pocos procoagulantes y ya no permite la homeostasia y entonces la sangre empieza a salir pues, de los vasos que están comprometidos. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? Me parece que ya habríamos agotado esta parte del tema de la coagulación y nos iríamos directamente a la parte como más farmacológica. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. Ok, perfecto. Entonces nos vamos a ir a la farmacología del sistema. Vamos a hablar primero de los anticoagulantes y después vamos a hablar de los procoagulantes. Ya nos vamos directamente con los fármacos. Generalmente, pues estas enfermedades que estamos hablando, ¿no? Para las que generan trombos. Y se han obtenido, pues, varios anticoagulantes. Los más útiles son la heparina y las cumarinas. Entonces vamos a revisar otros. Bueno, ahorita vamos a revisar cada una de estas funciones. La heparina se extrae a partir de distintos tejidos de animales y se prepara casi de forma pura. La heparina, pues tenemos heparina interna, ¿me explico? Generalmente se genera como parte también del proceso para quitar el tapón o eliminar parte del coágulo y evitar la isquemia. Y la inyección de cantidades relativamente pequeñas, ¿no? Aquí viene hasta 1 miligramo por kilogramo de peso corporal, incrementa el tiempo de coagulación sanguínea, que aproximadamente de 6 minutos, que sería más o menos lo normal, y se iría pues a 30 minutos o incluso más. Y además del cambio del tiempo de coagulación, ocurre de manera instantánea, impidiendo... además de este cambio, la coagulación o la anticoagulación ocurre de manera instantánea, impidiendo o retrasando el desarrollo precisamente de las enfermedades tromboembólicas. O sea, se tendría que aplicar, o inmediatamente después de que se aplica, permite, o de inmediato evita la coagulación. Entonces es un anticoagulante, digo, es el que más se utiliza, ¿me explico? Pero bueno, ahorita vamos viendo ahí cada una de las partes que vamos a estar trabajando. La heparina como anticoagulante intravenoso, también recuerden, ahorita estoy hablando de manera general, pero la heparina se divide en dos, la de lo que se llama de peso molecular alto y de peso molecular bajo, y cada una tendría también sus acciones. Fíjense, la acción de la heparina dura aproximadamente de 1 hora y media a 4 horas. Y la enzima de la sangre conocida como heparinasa destruye la heparina. Al ser una molécula interna o una molécula que se produce en nuestros tejidos, que por cierto está muy conservada en la naturaleza, o sea, la mayoría de los mamíferos tenemos esta heparina, se puede obtener de muchos otros tejidos, de muchos mamíferos, pero tenemos precisamente la heparinasa, que es una enzima que está diseñada exactamente para romper a la heparina, ¿no? Y evitar que siga haciendo su función. Por eso es que dura tan poco tiempo en la sangre y hay que estar constantemente utilizándola o constantemente volviéndola a aplicar. Actúa sobre la trombina. ¿Se acuerdan que la protrombina cambia, ¿no? La protrombina cambia a trombina, actúa aquí sobre la trombina, que desempeña pues, un papel importante en la formación del coágulo, como habíamos revisado. Lo que se conoce como heparina clásica es la heparina de alto peso y ejerce su efecto anticoagulante acelerando la formación de complejos moleculares. Por ejemplo, la antitrombina, ¿no? Que pues, les digo, actúa sobre la trombina, quita la trombina. Mientras que en los factores 2, que es la protrombina, en los factores 9, 10, 11 y 12, pues quedan inactivados. Esta es la forma más o menos en que estaría utilizando, o más o menos está actuando la heparina. Y tiene una particular importancia en la acción ejercida sobre la trombina y el factor 10. Entonces, esto es en cuanto a la heparina. Pues la acción anticoagulante de la heparina se lleva a cabo de manera indirecta al unirse a la antitrombina, activando los factores de coagulación, inactivando, perdón. Obviamente al factor 9 activado, al factor 10 activado, al factor 11 activado, al factor 12 activado y a la trombina, ¿no? Lo que inhibe la conversión del fibrinógeno a fibrina y evita de esta manera, pues
¿cómo se llama? El coágulo. Y también inactiva el factor 10 activado. Por lo tanto, evita la conversión de protrombina a trombina. Y por consiguiente, pues la trombosis, ¿no? O sea, simple y sencillamente no hay formación de trombos. Por cierto, hay varios otros anticoagulantes que se están este, estudiando, que están en la sangre de algunos murciélagos. Bueno, en realidad en México solamente hay uno o dos, no recuerdo exactamente ahora, pero uno de ellos es el Desmodus rotundus, ¿no? Que se llama, que es el murciélago chupasangre. Este murciélago tiene heparina principalmente, pero tiene otros anticoagulantes que se están, bueno, se están investigando para su uso de manera terapéutica en nosotros, aunque en realidad no hay tanta investigación, no se apura tanta la investigación porque la heparina pues sigue siendo bastante útil, ¿me explico? Entonces, al tener la heparina, pues tenemos ya algo que nos ayuda, y ahorita vamos a ver otros que son las cuminas, y no tendríamos necesidad de más. Pero aún así, en el caso de la saliva del murciélago, se están estudiando varias cosas. Entre ellos, pues los anticoagulantes, pero también unos anestésicos. No sé si ubican al murciélago este que les estoy diciendo, que ahorita les platico. Es como, me quiero llevar a mi perro allá. Estoy buscando unos arneses para llevármelo en el coche amarrado. A ver, déjenme ver, es el Desmodus rotundus, si no mal recuerdo. Sí, tal vez transmite rabia, pero bueno, todos los mamíferos somos reservorios del virus de la rabia, ¿no? Entonces,